A veces sentimos que Dios está tan lejos, tan silencioso, que hasta dudamos si nos escucha o si de verdad está prestando atención a nuestras lágrimas, a nuestros pensamientos, a esas noches en las que nadie sabe lo que estamos cargando por dentro. Pero hoy quiero que te detengas un segundo, que tomes aire y recuerdes esto. Dios no se ha ido, Dios no está distante, Dios siempre ha estado más cerca de lo que crees. No tienes que tocar el cielo para hablar con Él, porque Él está tan cerca que puede oír hasta el suspiro más bajito de tu alma. Mucha gente camina con una idea equivocada de Dios, creyendo que solo está en un templo, que solo se manifiesta en momentos extraordinarios o que únicamente responde a quienes son perfectos o puros. Pero no, Dios está más cerca de ti ahora mismo que muchas de las personas que te rodean físicamente. Él no necesita ruidos, aplausos ni luces para acercarse a tu corazón. Solo necesita que tú sepas que Él nunca se ha ido. Y si hoy te estás sintiendo solo, abandonado, desconectado, déjame decirte algo. Tal vez lo único que necesitas no es que las cosas cambien allá afuera, sino que recuerdes quién está contigo aquí adentro. Porque cuando uno recuerda que Dios está presente en cada momento, hasta en los más difíciles, la vida ya no se siente tan pesada. No se trata de que todo mejore de inmediato. Se trata de que tú ya no estás solo en medio de lo que te duele. Este mensaje es para ti. Sí, para ti que estás buscando respuestas, señales, un abrazo, una palabra que te levante. Así que si este video toca tu corazón, te invito a que le des like, que lo compartas con alguien que lo necesite, que dejes tu comentario, porque eso no solo nos ayuda a que YouTube lo muestre a más personas, también permite que otros como tú encuentren un refugio, una palabra, un aliento cuando más lo necesitan. Hay muchas personas que solo tienen este espacio para conectar con Dios, y tu apoyo puede ser esa llave que abra el cielo para alguien más. Te aseguro que con eso estarías haciendo algo que bendice más de lo que imaginas. Te invito a que escribas en los comentarios esta frase sencilla, pero llena de verdad. Dios está conmigo. Esa frase puede ser la declaración que active algo en tu vida, porque hay poder cuando uno escribe lo que cree. Primera parte. Dios no se aleja aun cuando tú te alejas. ¿Sabes qué es lo más impresionante del amor de Dios? Que incluso cuando tú te alejas de Él, cuando te cansas, cuando te confundes, cuando decides dejar de orar, dejar de creer o simplemente empiezas a vivir con el corazón en automático, Él no se aleja de ti. Eso rompe cualquier lógica humana, porque nosotros estamos acostumbrados a que las personas se vayan cuando ya no sienten conexión, cuando los fallamos, cuando los ignoramos. Pero Dios no es como las personas, no, Dios es fiel incluso cuando tú no lo eres. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Te das cuenta de la profundidad de esa frase? No importa cuántas veces le falles, su amor no cambia, su presencia no se va. Lo que cambia es tu percepción, tu sensibilidad, tu disposición a notarlo. Es como el sol en un día nublado. Aunque no lo veas, el sol sigue ahí, no dejó de brillar. Simplemente las nubes te impiden verlo. Así es Dios. A veces las nubes de la culpa, de la ansiedad, del orgullo o de la rutina espiritual hacen que no lo percibas. Pero Él sigue ahí en el mismo lugar amándote sin condiciones. Mira, esto no significa que tus errores no tengan consecuencias o que puedas vivir haciendo lo que quieras sin importar el bien o el mal. No, no confundas su amor con permisividad. Dios ve todo. Él conoce cada rincón de tu alma. Sabe cuándo te estás justificando y cuándo estás arrepentido de verdad. Pero aún así, incluso en medio de tus procesos, su amor permanece intacto, porque su presencia no se basa en tu rendimiento, sino en su pacto. Tal vez hoy sientes que Dios está lejos porque fallaste, porque no fuiste coherente con tu fe, porque hablaste cuando debiste callar o callaste cuando debiste hablar, porque pecaste, porque mentiste, porque hiciste algo que juraste que no volverías a hacer y ahora te cuesta mirarlo.
te cuesta acercarte a Él en oración. Pero escúchame bien, Él no se ha movido. Quien se movió fuiste tú. Dios sigue ahí, esperando que des media vuelta, que tomes aire y digas con sinceridad: Padre, te necesito. Como el padre del hijo pródigo que menciona Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 15, Dios no se olvidó de ti ni dejó de esperarte. El hijo pródigo lo había perdido todo, había tocado fondo, pero el padre no lo recibió con reproches ni con condiciones, lo abrazó. Porque el amor verdadero no se gasta con los errores, se expresa con los brazos abiertos. ¿Y sabes qué? Tal vez no te alejaste por rebelde, sino por cansancio. Tal vez simplemente te desgastaste emocionalmente, espiritualmente. Te vinieron muchas cargas, problemas, decepciones, traiciones. Y poco a poco fuiste perdiendo la fuerza para orar, para leer la palabra, para congregarte, para cantar. Pero quiero que hoy recuerdes esto: Dios también está cerca del que está cansado, del que no tiene fuerzas para levantar la mirada. En el Salmo 34, versículo 18, dice: Jehová está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso eres tú, y eso le importa a Dios. Él no está esperando que te repongas para acercarse, Él quiere acercarse para que te repongas. Entonces no importa si hoy te sientes frío espiritualmente, si no has orado hace semanas, si no te sientes digno, si tu conciencia te acusa, si los demás te señalan o si tú mismo te juzgas duramente. Dios está más cerca de lo que crees. No vino a buscar perfectos, vino a restaurar corazones dispuestos. Y quiero que escuches bien esto que te voy a decir. Si sientes que este mensaje te está hablando, si algo dentro de ti se está moviendo, si estás sintiendo como una pequeña llama que vuelve a encenderse, no lo ignores. No es casualidad, no es emoción, es Dios. Es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón. No está gritándote ni empujándote, está susurrando, porque Él es caballeroso, pero constante. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Dios no va a forzar tu corazón, pero sí va a estar ahí, siempre más cerca de lo que tú piensas, más cerca que tus dudas, que tus pensamientos, que tus excusas. Solo necesitas abrir. Ahora te pregunto con todo el corazón, ¿le vas a abrir? ¿Vas a seguir pensando que Él se alejó, cuando en realidad lo que quiere es que le dejes estar más presente en tu día a día? Segunda parte. Dios se manifiesta en el silencio, en lo cotidiano y en lo que parece pequeño. A veces esperamos que Dios se aparezca con estruendos, con señales tan evidentes que hasta el más incrédulo no pueda negarlas. Esperamos sueños extraordinarios, milagros inmediatos, voces audibles, relámpagos, terremotos. Pero no, Dios muchas veces prefiere hablar desde el silencio, prefiere actuar desde lo sencillo, desde lo que parece invisible, desde lo que se esconde en la rutina. Porque si solo escuchas a Dios cuando grita, ¿cómo vas a aprender a escucharlo cuando susurra? Hay una historia en la Biblia que ilustra esto de una manera tan hermosa y tan clara que no se puede ignorar. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, el profeta Elías está huyendo, desanimado, agotado emocionalmente, deseando incluso morir. Se refugia en una cueva y Dios le dice que salga porque Él va a pasar. Y mira lo que sucede. Y he aquí, Jehová pasó, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Y sabes qué? Fue en ese silbo, en ese susurro suave, donde Elías reconoció la presencia de Dios. No fue en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento destructor. Fue en el susurro. Ese versículo ha sido uno de los más transformadores para muchas personas
porque les muestra que Dios no siempre actúa de forma ruidosa, pero siempre actúa. A veces tú piensas que Dios no te está hablando porque no te cae una palabra del cielo, pero en realidad te está hablando a través de ese pensamiento que no te suelta, esa paz que te inunda cuando oras, esa lágrima que brota sin explicación cuando escuchas algo que te recuerda a Él. Dios se manifiesta cuando te despiertas y respiras, cuando tu corazón late sin que tengas que pedirle permiso, cuando un ser querido te llama justo cuando más lo necesitabas, cuando alguien te abraza y te dice una palabra que parece haber sido escrita para ti. ¿Sabes qué es eso? Es Dios. Y si aprendes a mirarlo en lo pequeño, lo vas a empezar a reconocer en todo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 26, «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?» ¿Sabes lo que significa eso? Que si Dios cuida los detalles de una simple ave, imagínate cuánto más cuida los tuyos. Pero si estás esperando una señal gigante, tal vez te estás perdiendo de los detalles con los que Dios ya te está hablando. Tal vez hoy amaneciste triste, cansado, decepcionado, y al abrir este video dijiste, voy a escuchar un rato a ver si esto me ayuda. Bueno, ¿y si esa decisión fue guiada por Dios? ¿Y si esta es la forma en la que Él te está diciendo que te ama, que te está viendo, que no te ha dejado? Porque sí, a veces Dios usa hasta un video, hasta una frase en redes, hasta una canción, para tocarte, para hablarte, para rescatarte del abismo de tus pensamientos. Pero claro, esto requiere una cosa, sensibilidad. Necesitas empezar a afinar tu oído, no solo el externo, sino el del corazón. Tienes que dejar de buscar a Dios solo en las cosas grandes y empezar a buscarlo en lo cotidiano. En el café de la mañana, en una conversación sencilla, en un momento de silencio. Porque cuando tu alma se acostumbra a lo ruidoso, deja de valorar lo sutil, y Dios muchas veces se presenta en lo sutil. ¿Te ha pasado que estás pasando por un momento difícil y de repente alguien te dice justo lo que necesitabas escuchar? O que lees un versículo y parece que fue escrito para ti en ese momento exacto. O que sin saber por qué sientes paz cuando todo afuera está hecho un caos. Eso es Dios. No es coincidencia, no es suerte, no es sugestión. Es su presencia envolviéndote de maneras que no siempre entiendes, pero que si te detienes un momento, puedes sentir. Así que no te dejes engañar por la idea de que Dios está lejos solo porque no se manifiesta como tú esperas. Tal vez no te ha dado lo que pediste, pero te está dando lo que necesitas. Tal vez no está hablándote como tú quieres, pero sí lo está haciendo como tu alma lo puede recibir. Y aquí viene algo clave. Cuando aprendes a reconocer a Dios en los pequeños momentos, en las pequeñas cosas, tu vida se vuelve más llena de gratitud. Empiezas a ver milagros en donde antes solo veías rutina. Empiezas a sentir compañía donde antes sentías vacío. Porque todo cambia cuando entiendes que Él siempre estuvo ahí. Tercera parte. El corazón dispuesto atraerá siempre la presencia de Dios. Hay una verdad que marca la diferencia entre sentir a Dios lejano o sentirlo cerca. Y no tiene que ver con si eres perfecto, si sabes toda la Biblia, si llevas años en la fe o si nunca has fallado. No, tiene que ver con esto. Un corazón dispuesto. Porque Dios no busca corazones impecables, sino corazones abiertos. Y eso cambia todo. Uno de los mayores errores que muchas personas cometen es creer que tienen que estar bien para acercarse a Dios. Piensan que tienen que haber dejado de pecar, que tienen que orar 1 hora diaria, que tienen que tener todas sus emociones ordenadas, que deben haber sanado primero, o tener la fe de un apóstol. Y no, eso es una mentira que solo aleja más a la gente de su Padre. Porque si solo te acercas cuando estás bien, entonces, ¿para qué necesitas a Dios? En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Jesús contó una parábola que toca este punto de una manera muy poderosa. Dice que había 2 hombres orando en el templo. Uno era un fariseo que se creía justo y el otro era un publicano que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mí, pecador».
¿Y sabes quién fue justificado delante de Dios? El que se humilló, el que reconoció su necesidad, el que no fue con un currículo espiritual a impresionar, sino con un corazón rendido. Porque Dios no es movido por apariencias, Él responde a la sinceridad. Y esto es lo que pasa muchas veces. Cuando tu corazón se endurece por el dolor, por la decepción, por la rutina o por la culpa, empiezas a cerrar las puertas por donde Dios quiere entrar. Y Dios es paciente, sí, pero también quiere ser bienvenido. Él no va a forzar su entrada. Él quiere que tú le digas: Señor, aquí estoy, no tengo fuerzas, no tengo todas las respuestas, no soy el más santo, pero quiero que entres en mi vida. Ese tipo de oración, esa actitud del alma, tiene un poder inmenso, porque cuando uno se quiebra delante de Dios, no se rompe en derrota, se rompe en sanidad. Y cuando uno deja de aparentar delante de Él, empieza a sanar de verdad. En el Salmo 51, versículo 17, el salmista lo dijo así: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y esa es una promesa. Dios no desprecia a quien se acerca con un corazón roto, pero sincero. Así que si hoy te sientes indigno, si sientes que no sabes cómo volver, si te da vergüenza, si piensas que fallaste demasiado, escúchame con atención. Dios no está esperando que tú resuelvas todo para acercarte. Él está esperando que tú le entregues lo que no puedes resolver. Tu ansiedad, tu confusión, tus lágrimas en la noche, tu soledad, tus decisiones mal tomadas, tus pecados ocultos, tus heridas del pasado. Todo eso que cargas, Él lo quiere transformar. Pero necesita que tú abras tu corazón, porque cuando el corazón se dispone, la presencia de Dios se vuelve real. Cuando tú dices: aquí estoy, no sé cómo seguir, pero no quiero seguir sin ti, entonces el cielo se acerca. Porque el Padre no resiste un hijo que lo llama de verdad. Y ojo con esto, Dios no se presenta en la vida del orgulloso, del autosuficiente, del que cree que no lo necesita. Él se revela a los que le buscan con humildad, no con perfección, con humildad. Porque la humildad abre puertas que el orgullo nunca podrá abrir. Así que hoy no necesitas un altar perfecto, ni una vida perfecta, ni palabras perfectas. Solo necesitas un corazón que diga: quiero que estés conmigo, Dios. Quiero sentirte, escucharte, volver a ti. Y con solo eso, te digo con certeza, ya diste el paso más importante. Cuarta parte. Dios está presente en medio del dolor, aun cuando parece que guarda silencio. Una de las dudas más profundas que golpean el corazón de quien sufre es esta: ¿dónde está Dios mientras todo esto me pasa? Es una pregunta que no se grita, se susurra en lágrimas, cuando no hay respuestas, cuando los días pesan, cuando las oraciones parecen no cruzar el techo. Y la respuesta, aunque cuesta asimilarla al principio, es esta: Dios está ahí, más cerca que nunca, aunque no lo sientas. ¿Te das cuenta? Muchas veces medimos la cercanía de Dios con lo que sentimos, y ese es un error muy común. Porque si solo crees que Él está contigo cuando lo sientes, entonces, cuando el dolor te adormece o cuando la tristeza te nubla, vas a pensar que Él se fue. Pero no, Dios no es emoción. Dios es presencia constante y especialmente se hace fuerte cuando tú te sientes débil. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, después de pedirle a Dios que quitara un aguijón en su carne, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y Pablo entonces escribió algo que solo alguien con un corazón maduro espiritualmente puede decir: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». ¿Sabes lo que eso significa? Que tu dolor no es un obstáculo para que Dios esté contigo. Es un espacio para que Él se revele de una manera que no podrías experimentar de otra forma. Muchas veces Dios no quita el dolor inmediatamente, porque en medio de ese dolor es donde tú aprendes a conocerlo de verdad. Cuando todo está bien, uno cree que lo conoce, pero cuando todo se rompe,
y aún así su paz no te suelta, ahí es donde descubres quién es Él realmente. No es un Dios de momentos buenos, es un Dios de permanencia. Y a veces lo más divino que puedes vivir no es la ausencia de sufrimiento, sino la compañía de Dios mientras estás en Él. Si hoy estás en un proceso doloroso, no creas que estás lejos de Dios. Al contrario, estás en una de las posiciones más vulnerables para ser abrazado por Él. Porque el dolor, aunque tú no lo sepas, hace que tu corazón esté más blando, más sensible, más necesitado. Y un corazón que necesita es un corazón que Dios nunca rechaza. En Isaías capítulo 43, versículo 2, hay una promesa que ha sostenido a miles de personas en sus momentos más difíciles. Dios dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice que evitarás las aguas, no dice que no habrá fuego, dice que pasarás, pero no estarás solo. Y aquí hay algo que quiero que guardes con todo el corazón. Dios no es indiferente a tu dolor. Tal vez no lo ha quitado aún, pero eso no significa que no le importe. Él lo ve, Él lo siente contigo, y aunque no lo entiendas ahora, Él está obrando en medio de eso. El silencio de Dios nunca es abandono, muchas veces es preparación. Es la pausa que antecede a la transformación. Jesús, en el momento más crítico de su vida, en el Getsemaní, también sintió esa sensación. Oró con angustia, sudó gotas como de sangre y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso está en Mateo capítulo 26. ¿Y sabes qué hizo Dios? No le quitó la copa. ¿Pero qué hizo? Le dio fuerza para beberla. No siempre Dios te va a librar del dolor, pero siempre te va a dar fuerza para atravesarlo. Y eso es lo que marca la diferencia entre alguien que cae y alguien que, a pesar de todo, sigue en pie. Así que hoy, si estás quebrado, confundido, cansado o incluso con dudas, no te sientas lejos de Dios. Tal vez estás más cerca de sentir su poder que nunca. No te rindas ahora, no apagues tu fe, no pierdas la esperanza. Porque puede que no lo sientas, pero Él sigue ahí, caminando contigo, secando tus lágrimas, levantándote por dentro. Quinta parte. No necesitas ver a Dios para saber que está contigo. Una de las luchas más grandes del ser humano en su caminar espiritual es querer ver para creer. Queremos señales, queremos que Dios se manifieste de forma tangible, que nos hable claramente, que nos muestre lo que va a pasar. Queremos certezas visibles, pero la fe, la verdadera fe, no se basa en lo que se ve, se basa en lo que se sabe en lo profundo del corazón, aunque los ojos naturales no lo puedan confirmar. Porque si solo crees cuando ves, eso no es fe, es evidencia. Pero Dios te llama a algo más profundo. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice algo que seguramente has escuchado muchas veces, pero hoy te lo quiero recordar desde otro lugar. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que Dios busca que experimentes. No que camines por vista, sino por confianza. Que puedas caminar con los ojos cerrados, pero el corazón abierto. Porque la fe es saber que aunque no entiendas, aunque no sientas, aunque no veas, Dios sigue estando contigo. Y cuando llegas a ese punto, nada ni nadie puede hacerte dudar. Mira, la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que confiar en Dios sin verlo. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés enfrentó al faraón sin garantía de éxito. David fue ungido como rey, pero esperó años mientras huía y vivía como forastero. María aceptó ser madre del Salvador sin saber cómo iba a explicarlo. Ninguno de ellos tuvo un mapa detallado, pero todos tenían algo más fuerte, una palabra de Dios y un corazón que decidió creer. Y tú también tienes eso. Tienes su palabra. Esa palabra que dice que Él no te dejará ni te desamparará. Esa palabra que dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo.
esa palabra que dice que nada te podrá separar del amor de Cristo. Entonces, ¿por qué seguir dudando solo porque no puedes verlo? Hay algo muy poderoso que Jesús le dijo a Tomás cuando se apareció resucitado y Tomás, al principio, no creyó. Le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Eso está en Juan capítulo 20, versículo 29. Y esa bienaventuranza es para ti que estás creyendo a pesar de las dudas, para ti que te sigues levantando en fe aunque no hayas recibido lo que pediste, para ti que estás confiando aún cuando no entiendes lo que está pasando. No necesitas ver a Dios con tus ojos para saber que te ama. Lo puedes ver en todo lo que te ha sostenido hasta aquí. Lo puedes ver en las veces que no sabías cómo saldrías adelante, y sin embargo saliste. En las veces que no tenías fuerzas, pero una paz inexplicable te sostuvo. Eso es Dios, y aquí quiero decirte algo que quizás no habías pensado. A veces Dios no se muestra visiblemente, no porque esté lejos, sino porque está trabajando en ti una fe más madura, una fe que no se derrumba por lo que pasa, una fe que no se mueve por emociones, una fe que se ha anclado a lo invisible y que por eso permanece. Porque ¿de qué sirve una fe que solo está firme cuando todo va bien? La fe verdadera es la que resiste las tormentas, la que camina cuando no hay señales, la que se alimenta de confianza, no de circunstancias. Y esa fe es la que atrae la presencia de Dios. Esa fe hace que Dios diga, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, no lo ve todo claro, pero sigue creyendo. No entiende todo, pero sigue confiando. No siente nada, pero sigue orando. Ese es mi tesoro. Entonces hoy no te frustres si no estás sintiendo mucho. No pienses que Dios te abandonó solo porque no lo ves actuar a tu manera. Dios no tiene que probarte que está contigo, ya lo prometió, y Dios no miente. Y esa promesa está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esa promesa es tuya. Tómala, respira profundo y suéltate en confianza. Sexta parte. Dios te habla todo el tiempo, pero hay que aprender a escuchar. Hay personas que pasan años preguntándose por qué Dios no les habla, por qué no reciben respuestas, por qué oran y sienten que solo hay silencio. Pero lo cierto es que muchas veces no es que Dios no esté hablando, es que nosotros no hemos aprendido a escuchar. Porque escuchar a Dios no siempre se trata de oír una voz en el cielo o de tener visiones sobrenaturales. A veces, Dios te habla a través de lo que menos esperas. Dios puede hablarte en medio de una canción que suena justo cuando más lo necesitas, en medio de una conversación con alguien que te dice una frase clave, en una lectura que llega por casualidad, en una prédica en YouTube que parecía grabada justo para ti. Dios no se limita a un formato. Él es creativo, Él es intencional. Y cuando tú abres tu corazón, empiezas a darte cuenta de que todo puede ser un mensaje si estás dispuesto a oír. Pero para eso hay que silenciar muchas otras voces. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de opiniones, noticias, redes sociales, notificaciones, ansiedad, pensamientos repetitivos, comparaciones. Y todo eso hace que el alma se llene de interferencias. ¿Te ha pasado que intentas orar pero tu mente está en otro lugar? ¿Que quieres escuchar a Dios pero solo oyes tus propios miedos? Eso no es porque Él no te hable, es porque hay demasiado ruido interno. Por eso Jesús, que es nuestro ejemplo, siempre buscaba momentos a solas para hablar con el Padre. Se apartaba, se subía a un monte, se iba a un lugar desierto. No porque estuviera huyendo del mundo, sino porque sabía que el silencio es muchas veces la condición perfecta para recibir dirección. Mira lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 15. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero lo triste es que el versículo termina diciendo, y no quisisteis. Dios está diciendo, quiero hablarte, quiero fortalecerte, pero necesitas quedarte quieto un momento. No es una quietud física solamente,
Es una quietud del alma, una pausa en la ansiedad, una respiración profunda en medio de la tormenta. Muchos quieren que Dios les grite lo que deben hacer, pero no quieren sentarse a escucharlo en lo simple. Y aquí hay una verdad que puede doler un poco, pero es necesaria. No puedes esperar escuchar la voz de Dios si pasas más tiempo escuchando todo lo demás. Si te alimentas solo de lo que dice el mundo, si tu atención está dispersa en todo menos en tu espíritu, si cada vez que hay silencio lo llenas con más ruido, entonces no es que Dios esté en silencio, es que tú no estás sintonizando su frecuencia. ¿Y cómo sintonizamos? Con oración, con lectura de su palabra, con momentos intencionales de pausa, con sinceridad en lugar de rutina. No se trata de orar una hora todos los días como obligación, se trata de orar de verdad aunque sea 5 minutos, pero con el alma desnuda. A Dios no lo impresiona la cantidad de palabras, lo que le toca es la autenticidad con la que le hablas. Y una vez que empieces a hablarle con honestidad, vas a empezar a reconocer su voz. Porque Dios responde, pero no siempre de la forma que esperas. Jesús lo dijo claro en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Eso significa que sí se puede reconocer su voz, pero hay que ser oveja, no solo espectador. Hay que ser discípulo, no solo curioso. Hay que estar cerca. Y escúchame con atención. Cuando aprendes a escuchar a Dios, incluso en los momentos más difíciles, sientes paz. Porque no necesitas que todo cambie si sabes que Él te está guiando. La voz de Dios no siempre soluciona el problema de inmediato, pero sí trae orden, claridad, dirección. Y muchas veces no te dice lo que quieres oír, pero siempre te dice lo que necesitas. Así que hoy te animo a que no sigas esperando señales extraordinarias si no has valorado los susurros diarios. Tal vez Dios ya te habló, pero no lo reconociste. Tal vez ya te mostró el camino, pero estabas demasiado ocupado buscando otro. Vuelve a la quietud, apaga el ruido y dile, Señor, quiero aprender a escucharte. Y Él, que es un Dios de amor, va a empezar a revelarse de formas que te van a sorprender. Séptima parte. Cuando menos lo esperas, Dios se manifiesta. A veces uno piensa que el momento en que Dios se va a manifestar será ese en el que esté más preparado, más espiritual, más firme. Pero lo sorprendente de Dios es que muchas veces Él aparece cuando menos lo esperas, cuando más quebrado estás, cuando ya no tienes fuerza para seguir. Y lo hace así, no para avergonzarte ni para decirte que estabas mal, sino para demostrarte que su gracia no depende de tus méritos, sino de su amor. Hay historias en la Biblia que son un reflejo perfecto de esto, como la de Jacob. Después de haber engañado a su hermano y huido, llegó a un lugar desierto, sin casa, sin familia cerca, sin nada más que una piedra como almohada. Estaba solo, con culpa, con miedo, completamente vulnerable. Y fue ahí, justo en ese lugar, donde Dios se le manifestó en sueños, con una escalera que conectaba el cielo con la tierra, con ángeles que subían y bajaban, y con una voz que le decía, Yo soy Jehová. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Eso está en Génesis capítulo 28. ¿Te das cuenta? Jacob no estaba orando, no estaba ayunando, no estaba buscándolo activamente, simplemente se había derrumbado en el desierto, y ahí Dios apareció. Porque a veces cuando tú ya no tienes control de nada, cuando todo lo que podías hacer ya se acabó, es cuando Dios dice, ahora sí, te voy a mostrar que soy yo el que te sostiene, no tus fuerzas. Y no solo con Jacob. Mira a Moisés, estaba huyendo de Egipto, había cometido un error, lo había arruinado todo, pensaba que su vida ya no tendría propósito. ¿Y qué pasó? 40 años después, mientras cuidaba ovejas, una zarza empezó a arder sin consumirse, y ahí Dios le habló. No fue en un templo, fue en medio del campo, en una rutina que parecía insignificante. ¿Y por qué? Porque cuando el corazón está listo, Dios se manifiesta en los momentos más inesperados. Jesús también lo hizo.
Cuando iba camino a resucitar a la hija de Jairo, se detuvo por una mujer que ni siquiera lo había llamado por su nombre. Solo pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Ella no tenía un plan, no tenía visibilidad, no tenía fuerza, solo una fe desesperada. Y fue ahí, en ese momento invisible para todos, donde Jesús se detuvo, la miró y le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado». Eso está en Marcos capítulo 5. Dime si eso no te demuestra que no necesitas una cita con Dios para que Él te visite. Solo necesitas un corazón que se atreva a creer, aunque sea en medio del caos. Por eso hoy quiero que te liberes de esa presión que a veces uno carga, la de pensar que tiene que estar perfectamente alineado para que Dios lo toque. Porque muchas veces Dios no espera que tú estés en tu mejor versión. Él se manifiesta cuando ya no tienes nada con qué impresionar, solo sinceridad. Y quiero que guardes esto. Cuando menos lo esperas y más lo necesitas, Dios se deja sentir. Tal vez no de la manera que tú imaginaste, pero sí de la manera que tu alma más necesita. Tal vez no resolviendo todo de golpe, pero sí dándote una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es más que suficiente. ¿Sabes lo que pasa? Que Dios no está limitado por tus planes, tu agenda, tu lógica ni tu expectativa. Él sabe cuándo actuar, sabe cuándo tocarte, sabe cuándo darte una señal, sabe cuándo romper el silencio. Y a veces, justo cuando pensabas rendirte, Él te sorprende. Así que mantente con el corazón dispuesto, aun si estás cansado. Mantente con los ojos abiertos, aun si las lágrimas nublan tu visión. Porque cuando menos lo esperes, puede ser esa llamada, ese mensaje, ese abrazo, ese versículo, ese momento de quietud. Y ahí, sin aviso previo, sentirás algo que te quiebra por dentro. Dios está aquí. Octava parte. Dios no te mira como tú te miras a ti mismo. Una de las razones por las que muchos sienten que Dios está lejos es porque se sienten indignos. Se miran al espejo del alma y ven errores, fracasos, cosas que no han sanado, promesas que rompieron, sueños que dejaron caer, heridas que aún sangran. Y desde ahí piensan, ¿cómo va a estar Dios cerca de alguien como yo? Pero aquí viene una de las verdades más poderosas que quiero que abraces con todo tu corazón. Dios no te ve como tú te ves. Tú te enfocas en tu pasado, en tu caída, en lo que no lograste, en lo que no pudiste cambiar, en lo que te dijeron que eras, pero Dios ve algo más profundo. Él ve tu esencia, tu potencial, tu llamado, tu corazón, que aunque esté roto, sigue latiendo con ganas de volver a intentarlo. Él no se impresiona con tus errores, no se escandaliza por tus fallos. Al contrario, los conoce todos y aún así decide amarte y estar cerca. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, todos esperaban que Dios eligiera al más fuerte, al más alto, al más preparado. Pero Dios dijo algo que marcó para siempre la forma en que debemos entender cómo Él nos ve. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Lo ves? Mientras los demás miden tu valor por lo externo, por lo visible, por lo que logras o no logras, Dios mira directamente tu corazón. Y si tu corazón está herido pero todavía quiere buscarle, eso vale oro para Él. Si está cansado pero aún anhela su presencia, eso lo conmueve. Si se siente débil pero se rinde ante Él, eso lo atrae. Jesús mismo lo demostró cuando se acercó a personas que la sociedad despreciaba. Una mujer sorprendida en adulterio, un cobrador de impuestos corrupto, un ladrón crucificado, una mujer samaritana con 5 maridos, un leproso que todos evitaban. Y en cada uno de esos casos, Jesús vio algo que los demás no veían. No los trató como los demás los trataban. Les habló con compasión, con verdad, con poder. Y ellos cambiaron, no porque fueran obligados, sino porque descubrieron que Dios estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. Tal vez tú también te has condenado a ti mismo. Has repetido en tu mente frases como «yo no sirvo»,
Yo fallé, yo no tengo arreglo, Dios se cansó de mí. Pero ¿sabes qué? Esas no son las palabras de Dios. Dios nunca te va a hablar con condenación, porque Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, Dios no ignora tu pecado, pero no te define por él. Él no te niega el proceso, pero tampoco te niega su amor en medio del proceso. Y eso cambia todo. Así que hoy te invito a que te mires con los ojos del Padre, no con los ojos del miedo, ni del pasado, ni de la culpa. Dios te llama por tu nombre, no por tus errores. Y si tú decides mirarte como Él te mira, vas a empezar a sanar. Porque ya no vivirás desde la vergüenza, sino desde la esperanza. Ya no dirás no soy suficiente, sino si Él está conmigo, nada me falta. Entonces, ¿estás dispuesto a dejar de verte como alguien roto y empezar a verte como alguien que está siendo restaurado? ¿Como alguien por quien Cristo murió porque valía la pena salvarte? Porque esa es la verdad, vales la pena. Y Dios está más cerca de lo que crees, no porque lo merezcas, sino porque Él decidió estarlo. Novena parte. Dios no te ha abandonado, te está preparando. Hay momentos en la vida en los que todo parece estancado. Las oraciones no tienen respuesta, los días se sienten iguales, los planes no avanzan, y uno empieza a preguntarse si acaso Dios se olvidó. El alma comienza a llenarse de esa sensación de abandono que, si no se confronta, se transforma en frialdad espiritual, en desánimo, en distancia. Pero hoy quiero decirte algo con todo el corazón. Dios no te ha abandonado, te está preparando. Muchos de los procesos de silencio, de espera, de aparente ausencia de Dios, no son castigos, son tiempos de formación interna. Es en ese silencio donde se fortalece la fe real, la que no depende de emociones, la que no necesita resultados inmediatos, la que sabe que, aunque el panorama esté nublado, Dios sigue teniendo el control. Mira a José. Tenía sueños de grandeza, visiones de parte de Dios, promesas que lo hacían ver como alguien destinado a liderar. Pero lo primero que vivió no fue un trono, sino un pozo. Después, una esclavitud. Después, una prisión injusta. Y por años, todo lo que veía parecía lo contrario a lo que Dios le había mostrado. Pero Dios no se había equivocado. Simplemente lo estaba formando en secreto, lo estaba refinando, lo estaba preparando para algo más grande de lo que José podía entender en ese momento. Y cuando llegó la hora, Dios no solo lo levantó, lo posicionó como gobernador y usó todo lo que había vivido para salvar vidas, restaurar familias y cumplir su plan eterno. Eso está en Génesis y es una historia que parece de película, pero no fue rápida, no fue fácil, fue dolorosa, pero necesaria. Así también contigo. Tal vez hoy estás en tu propio pozo. Tal vez estás en esa etapa donde todo parece no tener sentido, donde nadie te aplaude, donde tus esfuerzos no se ven, donde te preguntas si valdrá la pena seguir creyendo. Y quiero que escuches esto. Dios te está puliendo en el anonimato para exponerte en el momento correcto. Porque hay cosas que no puedes manejar aún, no porque no seas capaz, sino porque el corazón necesita madurar antes de sostener ciertas promesas. Dios no te va a entregar algo que pueda destruirte. Primero te prepara, te sana, te enseña a depender de Él. Y eso, aunque parezca duro, es una muestra de su amor. Jesús también tuvo su proceso oculto. Antes de predicar, de sanar, de hacer milagros, pasó 30 años en anonimato. 30 años siendo carpintero, ayudando a su familia, orando en secreto, creciendo en sabiduría. Y solo después de todo ese tiempo, cuando ya estaba preparado en lo interior, comenzó su ministerio. Eso nos deja una lección profunda. El tiempo de espera no es pérdida, es inversión. Es la tierra donde germina la semilla que más tarde dará fruto. Y el fruto no se ve en la raíz, se ve después, pero la raíz es lo que sostiene todo. Así que si hoy estás en esa etapa silenciosa de tu vida espiritual, si no ves milagros, si no sientes a Dios como antes, no pienses que Él te dejó.
Él está más cerca de lo que crees, observando, formando, corrigiendo con amor, dándote herramientas que en este momento no entiendes, pero que mañana vas a necesitar. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso no es poesía, es verdad espiritual. La prueba no es para derribarte, es para completarte, para que seas capaz de vivir todo lo que Dios ya preparó para ti. Y aquí hay algo clave: tu historia aún no termina. Lo que hoy te pesa, mañana puede ser lo que inspire a otros. Lo que hoy no entiendes, mañana puede ser lo que te confirme que Dios nunca estuvo lejos, sino trabajando en las sombras. Así que sigue caminando, sigue orando aunque no sientas, sigue creyendo aunque no veas, porque estás en el horno, sí, pero ese horno no te va a consumir, te va a purificar, y cuando salgas vas a entender por qué todo tuvo que ser así. 10ª parte. Aun cuando te desvías, Dios sigue trazando el camino de regreso. Una de las verdades más hermosas y a la vez más difíciles de comprender con el corazón herido es que aun cuando tú te alejas de Dios, Él nunca deja de planear la forma de hacerte volver. No lo hace con gritos, no con castigos, no con amenazas. Lo hace con amor, con señales, con pequeñas puertas abiertas, con personas que te dicen justo lo que necesitas oír, con momentos que parecen casuales, pero que en realidad son coordenadas espirituales para que recuerdes el camino a casa. Y eso es algo que vemos constantemente en la Biblia. Dios no se da por vencido con las personas. Él no borra a sus hijos de la historia solo porque se equivocaron. Él restaura, reintegra, reconcilia. Mira la historia de Jonás. Dios le dio una misión clara: ir a Nínive. Pero Jonás no quiso obedecer. Huyó. Se subió a un barco en dirección contraria. Quiso escapar del plan de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo reemplazó? ¿Lo descartó? Number. Dios usó una tormenta para detenerlo, un pez para protegerlo y la misma voz para reenviarlo. Dios no cambió de plan. Dios solo mostró que su misericordia es más grande que la rebeldía del corazón humano. Eso lo puedes encontrar en el libro de Jonás, y aunque parece una historia antigua y hasta fantástica, es la historia de muchos hoy en día. Porque hay quienes sabían qué debían hacer, pero no lo hicieron. Sabían qué caminos evitar, pero los tomaron. Sabían qué decisiones los alejarían de Dios, pero las eligieron. Y hoy viven con la sensación de que ya no hay retorno. Pero la verdad es esta: si hay aliento en tu cuerpo, hay un camino de regreso. Dios nunca se cansa de esperarte. No importa cuán lejos hayas ido, su amor siempre va más lejos. Y quizás tú sientes que tu historia con Dios ya quedó atrás, que esa etapa de tu vida fue linda pero que ya pasó, que ya no puedes ser usado ni amado igual, que lo arruinaste. Pero déjame recordarte lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Eso significa que su amor no se detuvo en tu error. Él no ha cancelado tu propósito, ni ha tachado tu nombre. Él sigue viéndote como su hijo, su hija, y cada día está planeando formas de volverte a atraer a Él, de recordarte quién eres, de restaurar lo que quedó roto. Y aquí hay algo que debes saber. Dios no se enfoca en cuán lejos llegaste, sino en qué tanto estás dispuesto a volver. El hijo pródigo, cuando volvió a casa, no tenía nada. Ni honra, ni herencia, ni excusas, solo un corazón rendido. Y eso fue suficiente para que el padre corriera hacia él, lo abrazara y le devolviera su dignidad. Eso está en Lucas capítulo 15, y sigue ocurriendo hoy. Cada vez que alguien dice en su corazón, quiero volver a Dios, el cielo se mueve. Porque la distancia nunca fue un problema para Dios, solo necesitaba que tú volvieras a mirar hacia Él. Así que si sientes que te desviaste, si estás en un lugar donde no deberías estar, si has tomado caminos que te han robado la paz, si te alejaste sin darte cuenta, este es el momento. El momento para decir, Padre, no quiero seguir lejos. Y Él con brazos abiertos te dirá,
Hijo, hija, te estaba esperando. No necesitas pagar tu culpa, solo necesitas rendir tu corazón. No necesitas ganarte su favor, solo necesitas regresar. Porque más allá de lo que hiciste, Dios sigue queriendo estar cerca. 11ª parte. Dios está en los detalles que nadie ve. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es pensar que Dios solo se mueve en lo grande, en lo evidente, en lo que todos pueden ver y aplaudir. Pero la verdad, y escúchame bien, porque esto puede cambiar tu forma de ver a Dios, es que Él está profundamente presente en los detalles más pequeños, en los que nadie más nota, en lo que para otros no significa nada, pero para ti significa todo. A veces crees que estás solo, porque los milagros que esperabas aún no llegaron. Pero ¿qué tal si Dios ya está obrando? Solo que tú no lo has notado porque no se parece a lo que pediste. Y si esa conversación inesperada que te animó, ese mensaje que te llegó justo a tiempo, esa provisión mínima pero suficiente, ese descanso que no esperabas, ese pensamiento de consuelo que vino de la nada, ¿eran todos detalles tejidos por la mano de Dios? El mismo Jesús, en su caminar, no solo hizo milagros delante de multitudes, también se detenía por detalles, como cuando se fijó en una viuda pobre que solo dio 2 moneditas en el templo y dijo que había dado más que todos. O cuando se volvió en medio de una multitud solo para hablar con una mujer que había tocado su manto. O cuando miró a Pedro después de que lo negó, no con juicio, sino con compasión. Eso nos enseña que Dios es sensible a cada mínimo acto, a cada pequeña oración, a cada lágrima escondida. Nada se le pasa por alto. Y si bien tú puedes sentir que estás ignorado, invisible o olvidado, no lo estás. Dios te ve. No solo te observa, te mira con intención. Salmo 56, versículo 8 dice: Tú has contado mis huidas. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Te das cuenta? Tus lágrimas no se evaporan en el aire. Dios las guarda. Cada suspiro que das sin que nadie lo escuche, Él lo registra. Y eso debería darte paz. Porque a veces uno se esfuerza por parecer fuerte ante todos, pero por dentro se está cayendo. A veces uno sigue cumpliendo con su día, trabajando, ayudando, cuidando, pero sintiéndose emocionalmente vacío. Y mientras el mundo aplaude tu rendimiento, Dios abraza tu alma, porque Él no necesita que finjas. Él quiere que sepas que hasta cuando nadie ve tus batallas, Él está librándolas contigo. Muchos hoy piensan que Dios no está cerca porque no ha hecho algo impactante que puedan compartir, que puedan mostrar. Pero lo más grande que Dios puede hacer muchas veces ocurre en lo secreto, en la transformación interna, en ese momento donde ibas a rendirte pero no lo hiciste, en esa ocasión en la que pudiste explotar de dolor, pero elegiste callar y orar, en esa noche donde dormiste con lágrimas, pero amaneciste con una paz que no podías explicar. Ahí estuvo Dios, y ahí sigue estando. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso significa que tu lugar secreto no es un lugar de olvido, sino de atención divina. Así que, si estás esperando que Dios se manifieste en lo espectacular, tal vez te estás perdiendo de la ternura con la que Él ya te está abrazando en lo cotidiano. Tal vez no ha movido montañas aún, pero sí está moviendo tu corazón. Y eso, muchas veces, es el milagro más urgente. No subestimes los detalles. No ignores lo pequeño. Porque Dios siempre ha sido un Dios de sutilezas, y cuando aprendes a ver su mano en lo simple, tu vida se llena de gratitud, de esperanza y sobre todo de certeza. Él está más cerca de lo que crees y nunca ha dejado de estarlo.